Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un tema interesante y muy actual que se relaciona con los sucesos que están ocurriendo en Israel. Prepárense, porque es un tema que aunque no quiera, me tengo que alargar un poco y no creo que sea posible hacerlo en la media hora que yo acostumbro. Así que quizá me pase y sea completamente una hora o algo así. Yo les voy a cortar la introducción, estoy empezando a hacerlo directamente y quizá no salga ni en HD para no procesar una computadora, sino que así como lo estoy tirando ahora salga. Así que le voy a cortar un poquito de tiempo porque sé que me voy a alargar en el tema. Es un tema muy largo, es muy extenso y voy a tratar de hacerlo lo más corto posible y lo más rápido y con pocas palabras. Así que vamos a ver si este viejo cerebro me acompaña y les doy un ratico interesante para que ustedes pues quizá aprendan algo. Quizá pues me puedan corregir, quizá me puedan ayudar en esto, pero yo sí sé que les voy a dar una idea que creo que es correcta y los va a ubicar muy bien en el caso que estamos viviendo ahora. Además, es un caso importantísimo en la historia. Así que todos saben más o menos algo sobre el asunto que voy a tratar, pero hoy les voy a contar lo que no saben, quizá, y les voy a poner al día de lo que posiblemente vaya a ocurrir, o lo que sería mi predicción, así como de la manera que usted va a ser posiblemente afectado directa o directamente o indirectamente con estos hechos. Tengo considerado que el material de hoy no va a ser suficiente, así que posiblemente, para no hacer muy largo el tema, quizás guarde algunas cosas y se las traiga mañana en el horario mío específico, que ya les dije que va a ser lunes, miércoles y viernes, especialmente dedicado a los hispanos y cómo se afectarán para el posible fin de la dictadura comunista o de las dictaduras comunistas de la región. Pero para comenzar, les voy a poner al día en la historia judía. Cuando yo era muy joven, cayeron en mis manos uno de los libros más interesantes que he leído en mi vida. El libro se titula Éxodos y el autor se llamaba, o sí se llamaba, León Uris o Leon Uris. El libro narra las vicisitudes del pueblo judío y termina con la creación del Estado judío y la búsqueda de justicia que ejercieron las fuerzas de inteligencia israelitas en el mundo. Para aclarar, hoy Israel es una potencia económica y tiene quizá el ejército y la inteligencia más capaz del mundo. A pesar de que han tenido un fiasco ahora y esto los cogió casi completamente de sorpresa. Pero bueno, eso yo lo culpo a que Netanyahu estaba con unos proyectos nuevos en Israel y estaba muy ocupado en otras cosas. Pero bueno, ahora les voy a narrar brevemente los eventos del conflicto del último siglo y en pocas palabras les voy a dar una idea de estos últimos e interesantes, pero importantísimos 100 años de este largo conflicto que se basa en tierras y religión. El conflicto Israel-Palestino es un conflicto prolongado y complejo que involucra a Israel, un Estado judío en el Medio Oriente, y los palestinos, un grupo étnico que busca la creación de un Estado independiente llamado Palestina en territorios que históricamente han sido habitados por árabes palestinos. Aquí tienes una versión condensada de la historia del conflicto y voy a tratar de hacerla bien breve. Así que no, 100 años de historia en unos minutos es muy difícil. Así que voy a darles lo más importante que me viene a mi mente. Antecedentes históricos son que el conflicto tiene raíces históricas profundas que se remontan al siglo XIX y principios del siglo XX, cuando hubo un aumento de la inmigración judía a la región de Palestina, que entonces era parte del Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, Palestina quedó bajo el mandato británico, si los ingleses se hicieron cargo del territorio. Y después, en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas adoptaron el Plan de Partición de 1947, que recomendaba la creación de dos estados, uno judío y uno árabe, en Palestina. Israel declaró de pronto su independencia en 1948, lo que llevó a la primera guerra árabe-israelí, en la que varios países árabes invadieron Israel. Tras la guerra del 48, cientos de miles de palestinos se convirtieron en refugiados. Eso se le llamó Nakba.
fue un evento que los palestinos lo llamaron así porque Nakba significa en el idioma de ellos catástrofe. Este conflicto dio lugar a la división de Palestina en territorios bajo control israelí, como lo fue Cisjordania y Gaza con Jordania, y fue Cisjordania y Egipto con Gaza. A causa del acoso constante de los países árabes y de una invasión a Israel por estos países en el 1967, Israel derrotó a los países árabes en la Guerra de los 6 días y ocupó Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán, o lo que se conoce como las alturas de Golán. Esta ocupación ha sido una fuente importante de tensión desde entonces. A lo largo de las décadas se han intentado varios acuerdos de paz, como los acuerdos de Oslo en el 93, que establecen la autoridad palestina como una entidad. Eso lo logró Jimmy Carter. Esa autoridad palestina se creó como una entidad semi-autónoma en partes de Cisjordania y en Gaza, o fue lo que fue la ciudad de Gaza y los territorios circundantes, que se le llama la Franja de Gaza. Sin embargo, el proceso de paz se ha estancado en varias ocasiones debido a diferencias fundamentales. El conflicto ha estado marcado por guerras y brotes de violencia, con episodios notorios como la intifada que ocurrió del 87 al 93, y la segunda intifada después, que fue del 2000, como 5 años duró, como hasta el 2005. Además, se han librado 3 guerras en Gaza. La guerra corta esa que hubo entre el entre el 2008 y el 2009. Después hubo otra guerra en el 2012 y otra en el 2014, que ha resultado en un gran número de víctimas. Ha habido muertos de los dos bandos, siempre, casi siempre, con más muertos de parte de los palestinos que de parte de los israelitas. Jerusalén ha sido un punto serio en estos conflictos. Jerusalén es una ciudad sagrada para los judíos, pero también es sagrada para los cristianos y para los musulmanes. Y su estatus ha sido una cuestión central en el conflicto. Israel considera que Jerusalén es su capital, mientras que los palestinos buscan que Jerusalén del Este sea la capital de un futuro Estado palestino. Entonces, el conflicto israelí-palestino sigue siendo una fuente importante de tensiones y de violencia en la región. A pesar de los esfuerzos por encontrar una solución duradera, las diferencias políticas, territoriales y religiosas continúan alimentando el conflicto. La lucha palestina ha recibido apoyo de diversos países y de organizaciones también en todo el mundo a lo largo de los años. Los niveles y tipos de apoyo varían según los intereses políticos de cada país. Algunos de los países o grupos también que se han brindado o que le han brindado apoyo a la causa palestina, pues se los voy a decir ahora para que tengan una idea de que aquí hay dos bandos y no son solo los palestinos y los israelitas los que están llevando esta guerra. Hay varios países árabes que están en la parte palestina, como Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Arabia Saudita. Todos estos países han brindado apoyo. Les incluiría Irán también, porque ahora está... Pero bueno, estos países han brindado apoyo político, diplomático y financiero a la causa palestina a lo largo de todos los años. Jordania y Egipto también han firmado acuerdos de paz con Israel, mientras que continúan apoyando a los palestinos. Es decir, estos dos países son un poco más mediadores y Jordania y Egipto han tratado de no. Actualmente incluso Egipto firmó un acuerdo de paz con Israel. Así que en este caso, y para que sepan ustedes al tanto al día, quizás Egipto sea el último país que se incorpore a una guerra si estos dos grupos chocan. Egipto incluso se ha brindado, ayer o antier se brindó como mediador en el conflicto. Así que es un país que es realmente confiable para los judíos, porque mostró su disponibilidad de llegar a un acuerdo con ellos, cosa que no ha hecho ningún otro país. Entonces, Irán también ha sido un partidario significativo. No se los quise mencionar en ese grupo porque es un caso especial. La cosa significativa de Irán con los grupos palestinos ha sido directamente con Hamas y con la Yihad Islámica Palestina, proporcionando apoyo financiero y militar.
tal como lo hizo en estos sucesos que acaban de ocurrir el fin de semana. Turquía es otro país que no lo quise meter tampoco en esa lista, pero también ha expresado un fuerte apoyo a la causa palestina y ha sido crítico de la política israelita en la región. Entonces, por otro lado, tenemos los grupos que puedo decirles que son, como por ejemplo, importantes, la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias, como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, que eso es una comisión especial, perdón, que tiene asignado un personal para trabajar en eso. Esa gente ha brindado asistencia humanitaria y ha promovido los derechos de los palestinos, sin considerar los de los israelitas. Varios países que forman parte del movimiento de países no alineados también han expresado su solidaridad con los palestinos y han instado a una solución justa y pacífica del conflicto, pero realmente siempre han sido partidarios más de Palestina que de resolver los problemas de los israelitas. Grupos y organizaciones de todo el mundo, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han estado involucrados en campañas de solidaridad con los palestinos, proporcionando asistencia humanitaria, presionando por boicots y sanciones contra Israel y abogando también por los derechos de los palestinos. Entonces es importante destacar que el apoyo a la causa palestina es diverso y puede variar en su alcance y naturaleza. Algunos países y grupos han mantenido relaciones diplomáticas, políticas estrechas con Israel, mientras que también expresan su apoyo a los derechos de los palestinos y su búsqueda de un Estado independiente. El conflicto Israel-Palestino es una cuestión altamente politizada y controvertida en la política internacional. Israel ha recibido un fuerte apoyo de varios países en todo el mundo, y ahora les voy a mostrar la otra parte de ese bando, especialmente países occidentales y los Estados Unidos. Algunos de los principales países que históricamente han apoyado a Israel, pues les puedo mencionar como primero e importantísimo a los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los aliados más cercanos de Israel y ha proporcionado a través de los años y con diferentes administraciones y diferentes presidencias, ha proporcionado siempre un apoyo político, económico y militar significativo. Y digo significativo porque ha sido sin reservas ninguna. Este apoyo incluye ayuda financiera, ventas de armas y apoyo diplomático en organizaciones internacionales. Sobre la venta de armas le puedo decir que usualmente Estados Unidos lo más moderno que tiene, cuando ya lo saca al resto del mundo y empieza a vender sus armas, al primero que le vende es a Israel. Entonces tenemos también a Canadá, que ha mantenido relaciones amistosas con Israel y ha brindado apoyo político y económico, así como cooperación en áreas como la ciencia y la tecnología, porque Israel se ha mostrado una potencia en lo que es ciencia y tecnología y se ha ganado infinidad de premios Nobel en inventos y descubrimientos. El Reino Unido, podemos hablar de Inglaterra también, el Reino Unido ha sido un aliado histórico de Israel y ha brindado apoyo político y diplomático, así como cooperación en áreas como la seguridad y la investigación científica. Otro país europeo que le ha dado su apoyo es Francia, que ha mantenido relaciones cercanas con Israel y ha brindado apoyo diplomático en cuestiones claves del conflicto Israel-Palestino. Ellos siempre han sido parte de grupos mediadores. Entonces tenemos a Alemania también, que en parte, debido a su historia y su responsabilidad por el Holocausto, ha sido un firme partidario de Israel y ha brindado apoyo económico y político. Tenemos a Australia, que ha sido una relación larga, que data con Israel y ha brindado apoyo diplomático y económico. Varios países europeos, también les puedo mencionar Italia, España, los Países Bajos. Toda esa gente ha mantenido relaciones amistosas con Israel y ha brindado apoyo diplomático. Y otros países, pues además de estos dichos anteriormente, Israel ha recibido apoyo de otros países en diferentes momentos y circunstancias. Pero bueno, es importante destacar que el apoyo a Israel en la política internacional es una cuestión compleja y a menudo controvertida, especialmente en el contexto de lo que es el conflicto Israel-Palestino. Mientras que algunos países brindan un apoyo sólido a Israel, otros mantienen relaciones con ambas partes del conflicto en busca quizá de promover soluciones pacíficas justas.
las políticas y relaciones internacionales pueden cambiar con el tiempo y en respuesta a eventos y desarrollos en la región. Así que a veces un país puede simpatizar completamente con la causa israelita y algún día puede, pues, ser crítico o modificativo de alguna de las soluciones tomadas. En mi última actualización que revisé en septiembre del 2021, la diáspora judía, y chequeé la población que había en esa fecha, ¿no? Que está dispersa por todo el mundo, hay algunas comunidades judías significativamente grandes en varios países. Algunas de las comunidades judías más grandes fuera de Israel, pues incluyen los Estados Unidos, por ejemplo, que alberga una de las comunidades judías más grandes del mundo, con una población judía que supera los 5 millones de personas. Así que recuerden, en Estados Unidos solamente tenemos 5 millones de judíos. Francia es un país que tiene una comunidad judía considerable, no tanto como Estados Unidos, pero tiene una población de un poco más de medio millón de judíos. Canadá tiene una comunidad judía también activa y diversa, con una población de quizás unas 300.000 personas. El Reino Unido también tiene cerca de 300.000. Y un poquito menos, por ejemplo, en las Américas tenemos a Argentina, que tiene casi 250.000 de judíos. Rusia, que ha tenido una comunidad judía importante, aunque su tamaño ha fluctuado a lo largo de los años, porque mucha gente logró escapar de la Unión Soviética cuando se cayó el muro de Berlín, pues se fueron de Europa. Y en la actualidad se estima que hay alrededor de unos 150.000 judíos, 150.000 judíos en Rusia. Estas son solo algunas de las comunidades judías más grandes fuera de Israel. No sé si se me escapa alguna, pero no creo, porque fue un dato que lo saqué directamente del internet. Pero hay comunidades judías en muchos otros países en todo el mundo y ustedes deben de tener en cuenta que las cifras de población pueden variar con el tiempo debido a la inmigración y a otros factores demográficos. Pero les recomiendo a ustedes que consulten fuentes actualizadas para obtener cifras más precisas sobre la población judía en diferentes países en la actualidad. Ahora, fuera del Medio Oriente, hay varias regiones y países que albergan comunidades árabes significativas. Y ya les mostré primero la correlación de fuerzas en el mundo de países que apoyan la parte israelita y países que tienden a sostener un poquito más a la parte palestina. Entonces les hablé de los habitantes, de los habitantes judíos que hay dispersos por el mundo, y ahora les voy a hablar también de comunidades importantísimas de árabes que viven en nuestros territorios y en otros, pero principalmente aquí en las Américas. Tenemos a Brasil, que es el hogar de una de las diásporas árabes más grandes fuera del Medio Oriente, con millones de personas de ascendencia árabe. No tengo el dato exacto porque lo busqué y no lo encontré, pero sí encontré que en Brasil lo que hay especialmente son gentes de origen libanés y sirios. Sí tenemos a Estados Unidos, que tiene una población árabe diversa y numerosa, con comunidades significativas en áreas como Michigan, New York, California y otros estados. Les puedo decir personalmente que cuando la última oleada de refugiados, que muchos países recibieron refugiados del Medio Oriente, pues a Colorado, ahora se me olvida la ciudad donde está la base norteamericana, en Colorado Springs. Ahí llegaron, cuando lo de Vietnam, llegaron infinidad de vietnamitas y después se recibieron infinidad de judíos también. Así que no solo, como les mencioné, Michigan, New York y California, sino que yo también incluiría Colorado en esos estados donde hay una abundancia de árabes. Y recuerden que es importante las ciudades donde están los árabes, Michigan, New York y California. Hay un grupo en Seattle, en la zona de Washington, que es más pequeño, pero es un poquito más revoltoso. Entonces, por ejemplo, en Francia alberga una población árabe considerable, especialmente de origen argelino, porque como Argelia fue una colonia de Francia y ellos hablan el francés perfectamente bien, pues cuando emigraban tendían a emigrar hacia Francia. Pero hay también marroquíes y hay mucha gente de Túnez.
Entonces en Canadá también tiene una población árabe considerable, con comunidades en varias ciudades. En Canadá ellos tratan de agrupar o distribuir un poco a los emigrantes, y hay ciudades como Montreal y Toronto que tienen muchísimos habitantes que vienen de los países árabes. Argentina. Argentina tiene una comunidad árabe importantísima. En su mayoría son sirio-libaneses, tal como lo pasó con la gente de Venezuela, que han contribuido significativamente a la cultura y a la sociedad argentina. En Argentina ellos influyen hasta en las comidas. Australia, importantísimo, y de ese vamos a tocar un poquito más después. Les quiero hablar de Australia, pero en otro contexto. Australia cuenta con una población árabe diversa que incluye personas libaneses, sirios, iraquíes y algunos otros países árabes. Otro país de América, además de Brasil y Argentina, es México. México tiene una comunidad árabe significativa con personas de origen libanés y sirio que han contribuido a la vida cultural y económica del país. Venezuela también cuenta con una comunidad árabe importante, en su mayoría de origen libanés y sirio. Quiero recordarle, para los cubanos de la época mía anterior, que hasta el año 58 había muchísima gente del Líbano y de Siria en Cuba. Entonces esa gente después ya con el comunismo pues se fueron escapando de Cuba, y otros han muerto allí. Les pasó como a los chinos que se quedaron ahí, pero las etnias que habían fuera de los cubanos que visitaban Cuba, además de muchísimos países europeos, eran básicamente sirios, libaneses y chinos en Cuba. Es importante destacar que estas comunidades árabes suelen estar formadas por personas y familias que emigraron de países del Medio Oriente en el siglo XX y que han contribuido de manera significativa a las culturas y sociedades de sus países de acogida. Las estimaciones de población pueden variar y las comunidades pueden encontrarse en otros países también. Es decir, que hay como en Uruguay y algunos otros países de Centro y Sudamérica también hay mucho, pero no tanto como estos que mencioné ya. Ahora vamos a otro tema. Después del ataque de Israel del fin de semana, ejecutado por Hamas, que es una organización violenta y terrorista, amiga de los dictadores cubanos, entonces Israel ha logrado, hoy en la mañana, lo vi en el noticiero, que ha declarado libre de invasiones el territorio. Es decir, ellos acabaron con todos los que penetraron, ellos los declararon hoy libre con la toma del último pueblo, aunque se dice que todavía hay elementos dispersos que están tratando de escapar a la Franja de Gaza, y hay miles de soldados que los están buscando por los campos. Esto lo declararon hoy en la mañana, que ya estaba libre una de las ciudades que habían tomado. Tomaron la ciudad, tomaron la estación de policía, que la derrumbaron porque le tiraron cohetes también, y ahí lucharon los policías hasta que murieron casi todos, y los últimos se rindieron, que son parte ahora de los rehenes que tienen y que se llevaron para Gaza. Entonces, al declarar libre esa ciudad, ya ellos están tratando de hacer la limpieza final del territorio israelita, de los invasores, y pues posiblemente, y eso es lo que quiero hablar hoy yo, y un poco elucubrar sobre lo que va a pasar después. Los miembros de Hamas encontraron su muerte ahí, y cientos de invasores de Hamas murieron. Hay un reporte que aún no creo, y es por lo elevado de la cifra. El reporte cuenta que Hamas abandonó en el suelo israelita más de 14.000 cadáveres de sus soldados en tierra judía. Esto es un asuntico delicado porque se reportan oficialmente 750 muertos de la parte israelita entre soldados y civiles, y por el lado palestino más de 1.500. No solo y digo el lado palestino porque quizás se están refiriendo solamente a los palestinos que murieron en los bombardeos que está ejecutando Israel en la Franja de Gaza. Y yo me digo, 14.000 y pico cadáveres palestinos en tierra judía son una cifra muy alta, pero yo me digo, ¿por qué los judíos, en vez de aumentar la cifra, que es lo que le gusta al que gana, no, estoy ganando, pues matamos más gente, aquí están reportando menos? Y entonces me da a pensar también que hay una posibilidad de que esos 14.000 cadáveres sean ciertos,
porque quizá Israel no quiera mostrar lo crudo de su venganza o de su intento de liberarse de esos invasores. Porque el problema es que, también piensen ustedes, no se ha presentado en televisión ni un solo prisionero palestino. Y entonces mi idea es que ellos han decidido no tomar prisioneros. Y entonces posiblemente la suma de 14.000 cadáveres sí sea verdad, resultado de no solo los que murieron en combate, sino de los que se rindieron y se entregaron y que terminaron también ajusticiados en el sitio donde se rindieron. Los que han visto en Netflix una serie que tienen que, los que ven Netflix la tienen que haber visto. Hay una serie que se llama Guda, que es una, esto es una palabra palestina que quiere decir guerra o levantamiento. Entonces, esas personas que vieron esos episodios o que los han visto porque están ahí en Netflix, reciben una idea de cómo piensan y cómo actúan los israelitas y cómo piensan y actúan los palestinos. Así que no hay quien le quede duda que este conflicto le queda mucha sangre por derramar y que eso hace, viendo cómo actúan ellos, la posibilidad de que sí, de que los israelitas realmente hayan ejecutado a todos los prisioneros palestinos. La zona de Gaza y la ciudad, que está altamente poblada y contiene campamentos de refugiados también, ha sido bloqueada recientemente por los israelitas. Y digo bloqueada porque eso es una franja que tiene las fronteras con Israel. Y ellos cerraron esa frontera, es por donde único le entran los suministros a ellos. No solo los suministros normales, sino que los israelitas le bloquearon el agua, la electricidad, la comida y los medicamentos. Y entonces, y las fronteras, por supuesto. Entonces ha dejado a los palestinos completamente a merced de una posible invasión a la que no dudo que ocurra en las próximas horas. Es decir, yo estoy completamente seguro que cuando los israelitas sientan o comprendan o entiendan o descubran o prueben que su territorio está libre de invasores, entonces van a invadir la franja de Gaza, que ya la ciudad de Gaza superpoblada la han estado bombardeando constantemente por días y días y días. Entonces, bueno, no días y días y días, pero lo que ha sido el domingo y el lunes han sido más de 1.000 bombas que han caído ahí en la... Así que saben que el daño ha sido grande. Y eso casi siempre lo hace un país, el bombardeo continuo antes de una invasión, porque eso les ayuda a eliminar un poco de enemigos antes de que la invasión entre. Entonces, los palestinos se han quedado completamente a merced de una posible invasión. Y la que no dudo yo que ocurra en las próximas horas. Yo estoy seguro que los israelitas llamaron a 300.000 reservistas. Y entonces, ¿para qué necesitan tantos hombres ahora? Esa reserva yo estoy seguro que es para invadir Gaza. La misión de Israel va a ser entrar en Gaza y entonces cazar como conejo a todos los miembros de Hamas y asesinarlos. Eso es lo que espero yo, porque todo se corre o nos hace pensar que va a ser así. Fíjense que no digo arrestarlos o hacerlos prisioneros. Yo estoy seguro que los van a matar a todos. Ellos no pueden vivir y desarrollarse con esa constante amenaza de ese grupo de palestinos terroristas y agresivos. Ni pueden mostrarse débiles, porque cuando ellos no respondan más a esto que le hicieron, pues por el norte tienen en la frontera con el Líbano a Hezbollah, que ya ha lanzado algunos tímidos ataques simultáneos al pueblo israelita también. Todos los pueblitos esos de la frontera han sido atacados por Hezbollah, que no es una cosa fuerte, pero ya también los directores de Hamas los invitaron a que por favor los apoyen y participen en la guerra. Entonces ellos que han lanzado ataques tímidos al pueblo israelita, pues también son soldados enemigos, pero eso quizá con algunas tropas que tengan ellos en el norte puedan rechazarlo. El Hamas es la puntilla en el zapato de los israelitas. Hamas se llevó en su retirada a más de 100 rehenes, que lo más seguro, y ya repito, los que vieron los episodios de Netflix se dan cuenta que ellos acostumbran a usar sus rehenes para intercambiar prisioneros o como escudo humano en las batallas que tengan o que se avecinen. Entonces Hamas ha advertido que si no se suspenden los bombardeos en la franja de Gaza,
ellos van a ejecutar a los rehenes donde hay mayormente civiles y hay algunos militares y policías israelitas. Dicen que un poco menos de 100. No creo que esta amenaza detenga la invasión israelita. Ellos no se van a detener ni van a parar sus bombardeos. A ellos no les importa. En el conflicto ya han caído 9 norteamericanos y ya Israel se aseguró que Biden enviara la sexta flota al mar Mediterráneo con el gigante portaaviones, no me acuerdo, Ford, Gerald Ford creo que es el portaavión, que con ese portaavión ellos van a convencer a otros países de que si atacan a Israel, están atacando a los Estados Unidos. Y así también, pues, ellos intentan evacuar a los ciudadanos americanos de esa zona tan peligrosa e inestable, como siempre lo han hecho. Entonces, al principio les dije de países con habitantes provenientes de países árabes y simpatizantes de la causa palestina. Bueno, pues bien, en Australia, ayer hubo una enorme manifestación en la ópera. No sé si ustedes han visto el Teatro de la Ópera, pero el que no ha ido ahí no tiene que haber ido a Australia. Siempre que se habla de Australia te ponen una foto de ese teatro que tiene el techo en diferentes niveles. Ahí se reunieron muchos palestinos o árabes simpatizantes de la causa palestina y se quemó la bandera de Israel. También lo hicieron frente a la embajada israelita. El gobierno de Australia, que apoya a Israel, ya dijo que van a identificar a los manifestantes que violen la ley y que representen un peligro para el orden dentro de Australia, porque los van a arrestar y posiblemente deportarlos. Estados Unidos está reactivando sus listas del 911 para tomar medidas también, ya que se esperan acciones terroristas dentro de los países que apoyen a Israel, si el conflicto deriva en que los países se envuelvan en eso. Entonces, el jefe de Hamas declaró que tuvieron el apoyo de Israel, el apoyo de Irán, pero Irán niega que esté participando o que esté apoyando de alguna forma la acción del sábado. Todos sabemos que sí, que la está apoyando, porque lo que yo entiendo es que Hamas le está poniendo presión a Irán para que claramente y abiertamente se decida a apoyar a Hamas. Ya lo hizo, sabemos que le dieron las armas y le dieron el dinero. Israel no produce petróleo, déjenme decirles esto, no produce petróleo, digo, para exportar, ni tampoco lo hace Palestina. Pero ya el barril de crudo subió a $89 esta mañana. Y cuando llegue Irán, el momento de definirse, el precio del crudo va a subir más. Mi esposa me dijo que ayer por la tarde fue a poner gasolina y algunas bombas estaban vacías con una bolsa plástica roja en la toma. Entonces, la razón es que las distribuidoras de gasolina comienzan a retener ese petróleo que compraron barato antes del conflicto para después venderlo bien caro cuando el petróleo escasee y así maximizar las ganancias. Pero también recuerden que muy zorramente Biden negoció con Maduro y lo comprometió con el petróleo. Es decir, que Estados Unidos cuenta con un abastecimiento de petróleo. En la época de Bush, el país se abastecía por sí mismo con todo el petróleo que se producía. Pero él con su cosita del medio ambiente y la Agenda 2030, la Agenda 2030 los hizo reducir la cantidad de pozos de petróleo que habían abierto y entonces pues el país se ha visto necesitado a importar petróleo y es por esa razón que él tuvo que viajar a Venezuela y pues Maduro al fin se vio que los americanos no estaban tan bravos con él y decidió ceder y les está negociando el petróleo. Entonces nosotros esperamos que Maduro sea inteligente y no se una a los árabes, a pesar de que recuerden, él tiene cierta presión dentro de su país por la cantidad de árabes, sirios y diferentes gente que vive dentro de su territorio. Entonces, es posible que Maduro, si es inteligente, repito, no se una a los árabes en posible oposición a los países de Occidente. Tampoco creo que Nicaragua se atreva, porque el socialismo de Ortega no es más que una dictadura disfrazada, ya que Ortega mantiene un capitalismo relativo y le preocupa mucho que en Nicaragua no pase lo de Cuba, que no haya escasez, que no haya hambre. Esas cosas no las tienen en Nicaragua. Entonces, el caso de la dictadura cubana es diferente. Esos anormales lo arriesgan todo por mantenerse en el liderato del comunismo mundial. Y lo van a dar todo por Palestina e Irán, o mejor dicho, lo van a arriesgar todo.
Gracias al exilio, Biden no ha podido seducir con dinero o con oportunidades a la dictadura cubana. Ha querido hacerlo, pero nosotros firmes se lo hemos impedido. La última batalla la tuvimos ahora con las MIPYME. Así que se van a sentir obligados a apoyar a los países árabes, y me refiero a la dictadura cubana, especialmente cuando han sido amigos de los árabes desde los inicios de la Revolución Cubana. Yo recuerdo cuando mandaron las primeras tropas a luchar a Argelia y apoyaron a Ben Bella, así como después lo hicieron también con Yasser Arafat. No hay cubano que no conozca ese nombre. Yasser Arafat era un visitante constante de la isla de Cuba, y las presentaciones de televisión de si Arafat, bueno, no quiero decir eso porque es una vulgaridad, si Arafat tosía o estornudaba, en Cuba se ponía a Arafat tosiendo elegantemente en el noticiero. Entonces los palestinos cuentan con mucho del armamento que abandonó Biden en Afganistán. Y entonces tenemos a Irán por el otro lado, que cuenta con los miles de millones de dólares que primero le dio Obama y después Biden. Entonces, faltan hombres. A causa del fanatismo, se van a unir a la lucha contra Israel y sus aliados. Pero muchos no serán soldados que lucharán de frente, sino que lo harán como lo hicieron en el 9/11 en los Estados Unidos. Aquí todos estamos vigilados y casi controlados, lo mismo que está pasando ahora en Australia o en el Reino Unido. Quizás oigamos acciones terroristas dentro de los países que apoyan a Israel. Quizás suframos un alza en los precios de los productos, alguna escasez y por ende una inflación propia de los tiempos de guerra. ¿Sería realmente despiadado o serían realmente tan despiadados los israelitas para acabar con todos sus enemigos de manera cruda, y el mundo está preparado para eso? ¿Ocurrirán sucesos que incorporen a diferentes países poco a poco dentro del conflicto y el conflicto se amplíe? Y no quiero hablar de una tercera guerra mundial, pero ¿tendremos actos de terrorismo contra los países que apoyen a Israel? ¿Habrá aquí en los Estados Unidos? ¿Se desatará una guerra de dos bandos entre los países interesados en el conflicto? ¿Se unirá todo el mundo? ¿Qué hará Rusia? Tiene las manos ocupadas con Ucrania. ¿Se mostrará la dictadura cubana atrevida como para realizar actos de apoyo al terrorismo o acciones de apoyo a los países árabes, a los que siempre le ha sido fiel? Y recuerden, fíjense en esto, no menciono a China, porque China tiene a los uigur, que son musulmanes, y los tiene casi 1 millón de ellos en campos de concentración. Así que yo pienso que China en esto sí no se va a meter. Entonces, ¿será Estados Unidos lo suficientemente decidido como para amenazar o atacar a la isla nuestra y al fin liberarnos matando 2 pájaros de un tiro? No lo sabemos. Si cometen el error los comunistas de Cuba de abiertamente hacer algo por colaborar con Palestina y quedar bien con Irán, yo pienso que Estados Unidos no va a tener ninguna compasión con Cuba, porque es una espina que tiene aquí. Y ya les dije, yo no espero que ocurra nada de parte de Venezuela ni de Ortega en Nicaragua. Pero bueno, también me pregunto, ¿será Biden el líder correcto para este momento histórico? No sé. O también me pregunto, ¿el mundo se va a quedar quieto mientras Israel despedaza a los palestinos en respuesta al ataque sufrido? Y no digo venganza. Los israelitas tienen que portarse con firmeza frente a esta amenaza histórica y tienen que ser implacables, dándole así un mensaje claro a sus enemigos. Son demasiadas guerras y siempre es la misma gente. Israel es pequeñito, pero es poderosísimo. Lo ha probado una y otra vez. Ha ganado todas las batallas. Entonces, yo no sé en qué estaban pensando los palestinos, pero ya ellos están pagando un precio más alto que el que le hicieron a Israel. Ahora, para Israel, este ataque ha sido lo mismo que fue para nosotros aquí el 9/11. Yo no quiero guerras innecesarias, pero mis intenciones aquí no tienen ninguna consideración. Es decir, mi opinión no vale. Veremos cómo reaccionan los países árabes a la casi segura invasión de Israel y Gaza y a cualquier país que se atreviese, porque yo estoy seguro que Israel va a atacar a cualquiera ahora. Me encantaría ver, no solo que va a atacar a cualquiera, es que ya tienen el manto norteamericano protegiéndolos de cualquier ataque externo, así que ellos se pueden concentrar en su venganza en la Franja de Gaza y quizá también en las alturas del Golán y lo que es el West Bank,
que es la zona del oeste de, ¿cómo se llama? De Jerusalén. Entonces, me encantaría ver cómo los dictadores cubanos se enredan entre las patas de estos caballos para poder entonces yo, mientras esté vivo, ver el fin de la dictadura cubana. De este tema les podría haber dado más detalle, pero no hay tiempo para tanto hoy. Ya esto ha sido muy largo. Si es necesario continuar con una segunda parte, porque el tema me encanta, es importantísimo para todos y creo que lo conozco bastante como para opinar abiertamente sobre el tema. Así que yo pienso que por ahora voy a acabar. No sé si, bueno, yo creo que no llegué a la hora. Estoy muy contento y satisfecho con eso. Hablé un poquito más rápido de lo que yo hablo también. Eso quiero que me lo perdonen porque me gusta hablar despacio. Ya me acostumbré a hablar con viejos y a los viejos hay que hablar despacio porque o el cerebro no va a la velocidad de tus palabras o su oído no va ya con las facultades que puede tener un joven para escuchar. Pero bueno, esta mañana temprano, cuando ya estaba preparando las líneas de la directa y los temas que iba a tocar, pues me llegó un amigo y entonces me entretuve con él mucho y por eso es que estoy haciendo esto más tarde de las 11. Pero bueno, hablando con ese amigo esta mañana, me comentó de mi video de ayer, donde aparecen reflejadas pocas visitas, es decir, no tengo las vistas que yo normalmente acostumbro. Cuando yo tengo 3.000 vistas, sé que está en el mínimo y que el video no gustó mucho, pero el video me ha llegado, algunos me llegaron a 8.000, eso era como transmitía seguido. Ahora estoy tratando de recuperarme y lograr esa cantidad de vistas de nuevo. Pero las vistas reflejadas en ese video de ayer son extremadamente bajas y algo andaba mal. Al chequear en mi estudio de YouTube, en el canal, pues me di cuenta que tengo muchísimas más vistas, las normales, pero no sé por qué no se reflejan ahí. Espero que en estos días se arregle. Pero por favor, yo les pido que a ese video anterior, el que lo vio, que entre un momentico y le ponga un like o algo, porque así es imposible que un video tenga, como tiene, como 140 vistas o algo así, y tenga 3.000 likes. Eso está, algo anda mal ahí. La gente no va a ver el video, poner un like e irse. Eso no es así. Entonces yo sé que algo anda mal y yo quiero que se corrija esa estadística para que mi video refleje en realidad las vistas que ha tenido. Además, me alegró mucho, tiene cantidad de comentarios y entonces, claro, la gente no, como yo no soy muy controversial posiblemente, pues la gente no comente. Pero bueno, sí les pido que hagan un comentario cualquiera, que me saluden o que me pregunten lo que les dé la gana. Pero a los que no han visto ese video, se los recomiendo para darles un poco más de vista sobre asuntos de opinión, tal como lo he hecho ahora y contento de mantener mi promesa de hacer videos los lunes, miércoles y viernes. Recuerden, este video que han visto es un extra, es decir, salió un martes. Entonces pues es posible que yo tenga mi video normal como les anuncié para el miércoles a las 11. Voy a tratar de hacerlo lunes, miércoles y viernes. Y así que esperen a las 11 de la mañana que les va a tocar el del miércoles sin fallo. Este viene a ser un extra. Así que suscríbase al canal si no lo ha hecho para que le llegue el aviso. Gracias a todos por su tiempo y que pasen un feliz día. Y no se olvide de llenar su tanque de gasolina porque ya saben, es posible que la gasolina se desaparezca y entonces si desea ahorrar un poco y coger la gasolina un poco más barata, hágalo hoy mismo. Así que les repito, que pasen un feliz día. Gracias a todos porque se quedaron hasta el final y que pasen buenos días. Nos vemos mañana de nuevo.